Hola, buenos días a todos. Me alegro de poder saludaros, a los que estáis aquí y también a los que nos estáis viendo por ahora mismo por el canal de YouTube. Sé que hay algunas personas que están malas, recibid todo nuestro cariño y esperamos que os pongáis buenas. Y también saludamos a los que nos van a ver en diferido, ¿no? Dentro de 50 años, ¿no? No se sabe si nos estarán viendo, pero los buenos modales no hay que perderlos nunca, ¿eh? Así que nada, me estoy contento de poder compartir con vosotros esta palabra porque es un libro muy especial. Sabéis que estamos con la serie de Ruth. Ruth es un pequeñito libro, muy poquitos capítulos, que se lee en un momento, pero que tiene una carga dentro de todo su pequeño mensaje, pero tiene una carga para los creyentes de hoy tremenda, como vamos a ver a continuación. Es un texto que está escrito hace 3000 años, fijaos, hace 3000 años, pero es tan actual como si se hubiera escrito hace poco. Una vez la palabra de Dios se me parece a estos cuadros, no sé si os ha pasado alguna vez, llegáis a un sitio y hay un cuadro de un señor o una señora que está sentado y os mira. Entonces los miráis de frente y el cuadro os está mirando. Pero os movéis para la derecha y el cuadro sigue mirando. Y os movéis para la izquierda y el cuadro sigue mirando. Y dices, ¿soy yo o es el cuadro el que se está moviendo? Y la palabra de Dios es así. A pesar del tiempo, es curioso de qué forma está escrita y de qué forma está dirigida, que lo que pasó hace 3000 años, que fue relevante para las personas de hace 3000 años, es también relevante para nosotros hoy. De ahí la importancia que tiene la escritura. La Biblia no es un libro cualquiera. Biblia significa libro de libros. Es el libro que contiene toda la sabiduría de Dios, bueno, toda parte de la sabiduría de Dios. Y es algo que hoy por hoy es actual y que nos puede impactar en nuestras vidas. El texto de hoy, vamos a continuar con el capítulo 1. Actualmente empezamos, esta es, digamos, la tercera mensaje que tenemos de él, y vamos a acabar con él. Es curioso que en este capítulo, aunque el libro se llama Ruth y el protagonista es Ruth, pero realmente en quien nos hemos centrado es en Noemí, que es la suegra de Ruth, y vamos a acabar con ella. Después, a partir de ahora, va a tener más presencia, por decirlo de alguna manera, Ruth, que va a ser la protagonista, como veréis. No quiero hacer muchos spoilers para que las personas que sigan con los mensajes pues tengan contenido, ¿no? Pero hay cosas que es difícil no tener en cuenta. Mira, nos ponemos rápido en contexto para que todos sigamos una misma línea. Sabéis que Ruth y Elimelech, su esposo, junto con sus dos hijos, eran de Belén y deciden porque hay hambre en Belén, debido a la mala actitud que tiene Israel con su Dios, con Jehová, decide irse, decide migrar, ¿vale? Decide hacerlo además de una forma muy extraña, porque se va a un pueblo que es hostil con su propio pueblo, con Israel. Se va al pueblo de Moab, se va a un pueblo que está a una zona que se llama Moab, a unos entre 80 y 90 kilómetros, como si dijéramos, como si fuera Huelva, ¿vale? Y se van para allá, pero recordad que es una tierra hostil, es una tierra donde no quiere Jehová que esté su pueblo. Ellos deciden irse allí. Al cabo del tiempo, pasa el tiempo y fallece el esposo de Ruth, fallece sus dos hijos y se queda sola con sus dos nueras, Ruth y Orfa. Vale, pues al cabo de los 10 años ellos reciben noticia de que en Belén ya hay prosperidad. Sin embargo, esta prosperidad había llegado antes, no había llegado a los 10 años, había llegado antes, unos 7 años, hace unos 2 años. O sea, que después de 7 años de estar ellos fuera es cuando empieza Belén a prosperar. Sin embargo, hay un paréntesis ahí que no sabemos nada, la escritura no dice nada. Sí podemos intuir por el texto lo que pasó. Y es que ahí es una especie de meditación, hay una especie de comecoco dentro de Ruth. Voy o no voy, regreso o no regreso. Al final decide regresar. Después de 10 años decide regresar con su nuera Ruth.
Y en ese regreso es donde estamos ahora, ¿vale? En ese regreso es lo que vamos a ver ahora. Mirad, hay un cambio de actitud que vemos que va a ser positivo en la vida de Ruth, en la vida de Noemí y en consecuencia en la vida de Ruth. Hay un cambio positivo porque vuelven a la tierra donde nunca debieron salir, de Belén. Recordad que Belén se llama, el nombre de Belén significa tierra de pan, tierra de provisión, ¿vale? Bueno, pues ellos deciden regresar, pero en el corazón de Noemí no están las cosas claras. En el corazón de Noemí no vuelve, obviamente, con Noemí, pero hay resentimiento. O sea, el otro día se nos recordaba que algunas veces nos toca ir al rincón de pensar, porque necesitamos recapacitar. El rincón de pensar es un sitio físico, muchas veces hemos mandado a nuestros hijos al rincón de pensar, pero también es un sitio metafórico en el que nos vamos para meditar, donde estamos después de haber hecho algo que no debíamos hacer y sirve para meditar, para sacar consecuencias y decir, oye, ¿qué he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Y qué no debo de hacer? O sea, dar retroceder en esa actitud, sacar conclusiones para no caer nuevamente, ¿vale? Bueno, pues parece que Ruth había ido a ese rincón de pensar, parece que había aprendido la lección, pero es como si dijéramos, sí, vale, yo estaba ahí, yo he sufrido el castigo, pero yo sigo teniendo razón. Yo sigo pensando que hice bien. Yo sigo pensando que la raíz de mis males no es mi actitud, no es la decisión que yo tomé, pero que ha sido por culpa de Dios. Ese es el contexto en el que estamos ahora, ¿vale? Y vamos a leer el texto para ver qué es lo que nos puede sacar y de qué manera ese texto escrito hace 3000 años puede impactar en la vida de todos nosotros. Bien, nos vamos al texto que está en Ruth, capítulo 1, versículo 19 al 22, y dice así: Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Como digo, podemos ir al rincón de pensar, podemos recapacitar, pero si eso nos sirve para algo, al final ese tiempo que pasamos meditando, sacando conclusiones, es absolutamente para nada, si no hay un cambio en nuestro corazón. Y ese cambio efectivamente no se había producido en Noemí. Analizando este texto podemos ver tres cosas. En primer lugar, ver cómo tienes que sobreponerte a tu orgullo personal para que haya un cambio de actitud en tu vida. Si no hay ese cambio, ese giro, y en algunos casos físico en tu vida, no va a haber manera de que el Señor pueda bendecir nuestra vida. Por otro lado, podemos ver también cómo cuando las cosas nos vienen mal, la percepción que tenemos de la realidad está distorsionada. No vemos las cosas igual cuando estamos bien que cuando estamos afectados por algo. Y en último lugar, vemos cuando hay un giro en nuestra vida, cuando realmente vamos por el camino que Dios quiere para nosotros y cuando realmente aceptamos ese cambio, es cuando llegan las bendiciones del Señor. El Señor nunca se había apartado de Noemí, a pesar de todo lo que hemos leído, de toda la actitud que vemos en Noemí. Nunca se había apartado de Noemí, siempre había estado con ella. Sin embargo, la percepción que ella tenía era totalmente negativa. Bien, pues vamos a ver estos paso a paso. Mirad, en primer lugar, dice el texto que anduvieron. O sea, ya había aquí un cambio de actitud al menos. Esto era positivo, ¿no? Un punto para Noemí. Se había dado cuenta que ya no podía estar ahí. Había estado quizás 1 año, 2 años pensando, voy, no voy, porque eso era
reconocer que se había equivocado. Y eso nos cuesta trabajo, ¿verdad? Eso nos cuesta trabajo. Mirad, cuando tomamos una decisión importante, no me estoy refiriendo al color del coche, estoy refiriéndome a algo que puede cambiar nuestra vida. Una de las cosas que solemos hacer es buscar argumentos que digamos, que potencien, que den sentido a esa decisión. Y nos armamos de argumentos para esto. Pero ¿qué pasa? Cuando la cosa viene mal, hay que contraargumentar. Y hay que reconocer que esos argumentos que diseñamos expresamente para nosotros, pues que no estaban bien. Y eso es difícil de reconocer, ¿verdad? A nadie le gusta reconocer, oye, es que me he equivocado, es que he metido la pata hasta que... Sin embargo, Noemí, en un sentido, dio ese paso, ¿vale? Reconoció que dice, mira, ya no podemos estar más aquí, vamos a volver, vamos a volver. Y vuelve a Belén con todo lo que implicaba ello. Belén era un pueblo, aquí no se habla de una ciudad, pero probablemente en ese tiempo era un pueblo agrícola, veíamos que había prosperado por los textos y sería un pueblo con actividad, pero al final es un pueblo. Y en los pueblos todo el mundo se conoce. Y en los pueblos todo el mundo tiene miedo de que te señalen. Y además no te señalan, es que te miran de arriba abajo, ¿sabes? O sea, cuando tú llegas a un pueblo y no eres del pueblo, te hacen un escáner, tú al menos no te das cuenta, pero te han sacado hasta la renta del último año, ¿sabes? Pero en los pueblos todo se sabe. Y era eso contra lo que tenía que luchar Noemí. Dice que volvía, pero además volvía con su nuera. Ojo, su nuera era moabita. Su nuera era moabita. Era de un pueblo hostil a su pueblo. Vamos a ver esto qué implica. Dice, toda la ciudad se conmovió. ¿No es esta Noemí? Probablemente cuando la vieron se quedaron sorprendidos. Pero no sorprendidos negativamente, sino de ver el impacto que había tenido en su vida la decisión de marcharse. Y esta es una de las conclusiones primeras que tenemos que sacar. Muchas veces las decisiones que tomamos nos afectan emocionalmente, nos afectan espiritualmente, pero también nos afectan físicamente. Probablemente llegarían las dos, pero como a quien conocía realmente era Noemí, llegaría con la cara envejecida, llegaría con trapos, porque no tenían nada, habían dejado atrás todo, lo poco que tenían, aparte de su familia, pero habían dejado todo. Llegarían con andrajos, llegarían magulladas, llegarían después de un camino de 2-3 días andando, sola, dos mujeres en ese tiempo. Imaginad el sufrimiento, la carga, el estrés que habían tenido que soportar esas mujeres, cómo llegarían a Belén. Y la gente que estaba asombrada y lo veía, dice, pero esta es la de Noemí. Seguramente Noemí era conocida, después de 10 años la gente no se olvida. Esta es la de Noemí que teníamos aquí, y su marido, y sus hijos. O sea, el impacto tuvo que ser tremendo. Se le debía notar en la cara el sufrimiento, la amargura que había arrastrado durante todos estos años. Es interesante que se perciben de Noemí, pero no dicen nada de Ruth. Probablemente porque notaron un detalle, que era moabita. O sea, Ruth pertenecía a un pueblo que hasta hace muy poquito los atacaba, quemaban sus cosechas, les robaba. O sea, era un pueblo tremendamente hostil. Y esa persona era la que iba a entrar. Uno de los autores que he tenido que leer para prepararme este mensaje ponía un ejemplo muy interesante para entender cómo se tenía que sentir Ruth cuando llegó. Y era el siguiente, un ejemplo muy cercano a nosotros. Imaginad la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Alemania bombardeaba ciudades inglesas y moría mucha gente en esas ciudades. Inglaterra bombardeaba poblaciones alemanas y moría mucha gente en esos bombardeos. Cuando los aliados llegan, y entre ellos muchos los ingleses, lógicamente, llegan a Alemania y después de estar un tiempo, se quedaron allí mucho tiempo, esos soldados eran jóvenes. ¿Qué pasa? Esos soldados conocían a mujeres alemanas. Y bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, tú conoces a una mujer, los soldados están también estresados, necesitan descansar. Conocen a estas mujeres, muchos de ellos se enamoraron, muchos de ellos volvieron a su tierra, Inglaterra, con esas mujeres alemanas, y muchos de ellos llegaron con las mujeres casadas.
¿Qué pensáis que pensaría ese pueblo inglés cuando vieron a esas mujeres alemanas? Seguramente pensaría, pero ¿tú estás seguro de lo que has hecho, criatura? Estas mujeres, el pueblo de esta mujer, hace poco estaba matando a nuestra familia, ha destrozado nuestro país. Sin embargo, tú te la traes. Pues tenía que ser tremendo para Ruth aguantar las miradas, los comentarios. De hecho, a Ruth la llama Ruth la Moabita. Ruth la Moabita era como una especie de discriminación, ¿no? Era de ese pueblo al que todos odiamos. Y así le llaman hasta el final, hasta que pasa una serie de cosas en la vida de Ruth que ya pierde ese calificativo. Ya es Ruth con nombre propio, Ruth, ya no es la Moabita. Pero hasta entonces Ruth tiene que soportar el impacto de la decisión que tomó Elimelech y Noemí. Esta es la primera conclusión que sacamos en este texto, que cuando tomamos una decisión importante en nuestra vida, no solamente me afecta a mí, me afecta espiritualmente, emocionalmente, sino que me afecta físicamente, como he dicho antes, porque se nos puede notar en la cara el impacto de esa decisión. Pero lo que es peor es que nuestras decisiones pueden afectar a nuestra familia, pueden afectar a los seres queridos, a las personas que componen nuestro hogar. Mira, podemos perder nuestra casa, podemos perder los muebles, los enseres, pero eso no forma nuestro hogar. Nuestro hogar está formado por nuestra familia, por las personas que nos quieren y que queremos, y que tenemos que cuidar. Por tanto, esto nos quiere decir que a la hora de tomar una decisión debemos ser muy cautos y orar al Señor pidiendo consejo, pedir consejo a las personas que tenemos cerca, pedir información, consultar, no tomar decisiones de calado sin saber qué es lo que vamos a hacer, por el impacto que puede tener, no solamente en nuestras vidas, sino también en las vidas de las personas que queremos. Y esto es lo que estaba pasando. La decisión Noemí le estaba afectando a ella, pero también estaba afectándole a Ruth. A pesar de que Ruth había tomado su decisión sabiendo lo que hacía. Eso lo veremos después. Pero Ruth no tomó esa decisión solamente por afinidad. Bueno, mira, como no tengo nada que hacer, porque ella tenía su familia en Moab, Ruth tenía familia en Moab, pero Ruth decide cambiar de familia, aceptar a Noemí como su suegra y su única familia, aceptar el pueblo de Noemí, que era un pueblo hostil al suyo, y aceptar el Dios de Noemí, el Dios Jehová. Muy bien, pues hasta aquí llegan las dos mujeres, después de una decisión correcta, girar el rumbo de su vida, volver a Belén y reordenar su vida, con la única familia que le quedaba, con Ruth. Había perdido a su marido, sus 2 hijos y una de sus nueras en este trayecto. Dice el texto, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Fijaos que nadie le pregunta. O sea, Noemí llega al pueblo y le dice, ¿pero esta es Noemí? Y antes de que le puedan preguntar, oye, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué ha sido de tus hijos? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? ¿No? ¿Tuviste nietos? ¿No? ¿Prosperaste? O sea, antes de que pueda decir todo eso, digamos que como que exputa todo lo que lleva en su corazón. O sea, le lanza todo el dolor que tenía dentro de su corazón. Noemí comienza su alegato, su defensa, lo que hace es lo que hacemos muchas veces todos, cuando sabemos que no podemos justificar lo que nos ha pasado, es empezar a soltar alegatos, empezar a soltar cosas en nuestra defensa, porque sabemos que las consecuencias de lo que hemos hecho son negativas. Y dice, no me llaméis Mara, no me llaméis Noemí, Noemí es dulzura, significa dulzura, un nombre precioso. Llamadme Mara, amarga. Sin embargo, Noemí no tenía en cuenta un detalle importante. Mara, para el pueblo de Israel, es un concepto positivo.
Fijaos, Mara es el primer lugar donde llega el pueblo de Israel después de pasar el Mar Rojo. Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, con un milagro portentoso por parte de Dios, y ahora empieza a andar por el desierto y se quedan sin agua. Entonces el pueblo empieza a murmurar de Jehová y de Moisés, una de tantas murmuraciones que hizo el pueblo de Israel. Y llegan a un lugar donde el agua está amarga, que se llama Mara. Pero Jehová, o mejor dicho, Moisés a través de Jehová hace un milagro y convierte esas aguas amargas en dulces. Por lo tanto, Mara era el lugar para los judíos donde Jehová, su Dios, había hecho el tremendo milagro de darle de beber en un lugar donde no se podía beber. Entonces, era una contradicción, porque estaba olvidando Noemí, en su dolor, estaba olvidando que el Señor, igual que hizo el milagro de convertir el agua amarga en agua dulce, también podía hacer ese milagro con ella. También podía convertir su amargura en dulzura. Pero la realidad, o sea, mejor dicho, el daño que traía no le permitía ver la realidad. No le permitía ver la realidad con claridad. Habitualmente, cuando vamos por la calle, vemos un ángulo de 180 a 160 grados. Podemos ver todo lo que hay a nuestro alrededor. De espaldas no, ¿vale? Pero cuando tenemos problemas, cuando la presión de algún problema nos llena nuestro corazón, ese ángulo se reduce. Y solamente podemos ver un poquito. No vemos las cosas que realmente tenemos que nos pueden ayudar. Solamente vemos el problema. Solamente vemos el problema. Y era lo que estaba viendo Noemí. Solamente veía las consecuencias de su decisión. No le permitía ver más allá. Y pasa por alto que Dios le puede ayudar. Ella lo único que habla de su resentimiento. Y fijaos todas las cosas que dice acerca de Dios. Anteriormente, en el versículo 13, que no lo hemos leído, ya empieza a hablar mal de Dios y a juzgar a Dios, como si ella tuviera razón y Dios no. En el versículo 13 dice, la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Esto es realmente muy gráfico, ¿eh? Esto es como, literalmente, la mano como si te coge y te arrean un guantazo, ¿no? O sea, eso es lo que estaba diciendo Noemí. Es que el Señor es que me ha aporreado, es que sin yo merecerlo, es que me ha pegado, me ha castigado. Dice en el versículo 20, la primera parte, dice, el Todopoderoso me ha llenado de amargura. O sea, Dios es el que me ha hecho desgraciada. No mi decisión de marcharme, no mi decisión de irme de mi pueblo a un pueblo hostil. No, es Dios el que me ha hecho la desgracia, el que ha producido la amargura en mi corazón. Sigue, con las manos vacías me devuelve Jehová. Es que es un ladrón, es que me lo ha quitado todo. Y vamos a ver que esto no es cierto, Sin embargo, ella no veía más, ella solamente veía a través de su problema, me lo ha quitado todo. Dice, Jehová ha dado testimonio contra mí, en el versículo 21. O sea, he sufrido un juicio divino injustamente. Está diciendo, es que Jehová ha prevaricado. O sea, ha hecho, sabiendo que podía hacerme el bien, me ha juzgado malamente. Increíble. Pero es que sigue, dice, el Todopoderoso me ha afligido. O sea, el Todopoderoso preocupado de darme dolor, de darme sufrimiento. O sea, una de las características de Dios es que, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos como Padre. ¿Qué padre? Cuando un hijo pide pan, le da una serpiente. Estas no son mis palabras, son palabras de la Escritura. Dios siempre procura nuestro bien, siempre. Incluso cuando hacemos las cosas mal. Incluso en esta situación, Dios estaba buscando el bien de Noemí. Sin embargo, ella solamente ve al contrario, porque lo que hay dentro de su corazón no le permite ver la realidad de lo que está pasando. No cabe la menor duda que la razón de todos sus males es de Dios, según el plano de Noemí.
De cualquier forma, hay aquí una cosa positiva. Y diréis, dentro de todo esto, ¿hay algo positivo? Pues sí. ¿No echáis en falta algo? Es curioso que Noemí le achaca todos sus males a Jehová, pero en ningún momento rehuye de Jehová. En ningún momento reniega de Jehová. En ningún momento dice, mira, te dejo, me aparto de ti, porque eres el causante de todos mis males. Está demostrando fe. Está equivocada, pero está demostrando fe. Esto es un ejemplo para nosotros, porque a menudo, cuando las cosas nos van mal y echamos la culpa al Señor o le preguntamos al Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Dejamos la Escritura, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de hablar con los hermanos, nos apartamos de Él. Sin embargo, no es lo que hizo Noemí. Noemí es cierto que está hablando verdaderas barbaridades contra su Señor, pero lo primero que hace es acercarse, se va a su pueblo, donde nunca debió salir. Y está reconociendo que por lo menos tiene fe. Nos está diciendo que la causa de sus males no es del azar. Muchas veces, o lo oímos de la gente que no conoce al Señor, incluso nosotros mismos podemos decir, ¿no? Hay que ver qué mala suerte tengo, ¿eh? Pero el futuro de Noemí no estaba en manos del azar o de la suerte, estaba en manos del Señor. Nuestro futuro no está en manos de la suerte y del azar, siempre está en manos del Señor. Y el Señor siempre está procurando nuestro bien. Aunque las dificultades no nos permitan ver, siempre está procurando nuestro bien. Qué diferente habría sido, fijaos, si Noemí hubiera reconocido su error, como lo hizo, pero le hubiera pedido al Señor que le ayudara, que le reconfortara, que sacara de su corazón la amargura que tenía dentro. Sin embargo, no hace esto. Pero ¿cómo habríamos actuado nosotros? ¿Creéis que habíamos sido capaces de darnos cuenta de que lo que nos está pasando es la consecuencia de nuestros actos? Hay que ser muy maduro, para darse cuenta de esto, y reconocerlo. En cualquier caso, cuando las cosas nos vienen mal, nos puede pasar igual que Noemí. Nuestro ángulo, nuestra visión se reduce y no nos permite ver los afanes de esta vida, las metas que no conseguimos, nuestras derrotas, no nos permiten ver la realidad. Noemí, como digo, no estaba siendo justa. Ella dice, con las manos llenas me fui. ¿Con las manos llenas? ¿De qué? Si se fue es porque no tenía nada. Sin embargo, probablemente Noemí se estaba refiriendo a su familia. Se estaba refiriendo a su familia, a su querido esposo y a sus 2 hijos. Probablemente tuviera hermana, o tuviera padre, o tuviera primo, no lo sé. Tampoco la Escritura nos lo dice. Pero sí es cierto que probablemente me fui llena de familia y vuelvo vacía. Y en este sentido estaba siendo injusta, oye, porque es que Ruth estaba a su lado, es que Ruth la miraría y dice, oye, perdona, que estoy aquí, que me estoy enterando de las que estás diciendo, que yo he vuelto contigo, que he dejado a mi pueblo, que he dejado a mis dioses por seguirte a ti. Por tanto, no vienes vacía, no estás vacía. ¿Veis cómo la visión, si nos dejamos llevar por lo que hay en nuestro corazón, no nos permite ver la realidad? Pero es que es más, si siguiéramos leyendo el texto, que ya esto se verá más adelante, vemos que Noemí al menos tenía 2 parientes cercanos. 2 parientes cercanos. Uno, que la Biblia lo escribe como un fulano, como el fulano, no sabemos, no da el nombre, lo define como el fulano, pero ese fulano era familia suya, era familia cercana suya. Pero es que hay un segundo familiar cercano, llamado Booz, que este va a tener un papel importante en su vida, digamos que crucial en su vida. Tampoco veis un spoiler para no... Pero van a pasar cosas muy bonitas en la vida de Ruth a través de este familiar. Por lo tanto, no llegaba con las manos vacías. Pero es que es más. También podremos leer más adelante que Ruth tenía una pequeña heredad de su marido. Es decir, que podía tener un patrimonio mayor o menor, pero podía tener un patrimonio a partir del cual empezar una nueva vida. Sin embargo, obvia todo esto.
Fijaos hasta qué punto el resentimiento, la amargura en nuestro corazón puede hacer que no percibamos la realidad tal como es y no aprovechemos las cosas buenas que Dios nos tiene preparadas para nosotros. Esta amargura estaba resecando su corazón, su vida espiritual, incluso su vida, su propio aspecto, lo estaba resecando. Y en consecuencia también estaría amargando a Ruth, a su nuera. Esta amargura es lo que tenemos que evitar. Mirad, que la amargura no es más que el dolor que sufrimos por algo, que es normal que suframos por las cosas que nos pasan, pero es un dolor que nosotros decidimos mantener ahí y alimentar. Y esta amargura debemos de apartarnos de ella. Todos estamos expuestos al dolor y es normal que suframos y es normal que lloremos y es normal que estemos tristes. Jesucristo lloró y lloró precisamente con un amigo suyo, Lázaro, porque murió y lloró sabiendo que iba a resucitar, pero Jesucristo lloró porque vio el dolor de las personas que habían allí, el sufrimiento que había, y se conmovió y lloró. Es normal que lloremos y tenemos que sufrir, tenemos que pasar el duelo de las cosas que nos pasan. Ahora bien, cuando nos quedamos con ese dolor y no solamente después de un tiempo intentamos sobreponernos, sino que lo alimentamos, eso genera amargura y genera raíz de amargura en nuestro corazón. Y eso sí tenemos que evitarlo. Mira, hay un texto muy gráfico en la Escritura que habla de esto. Vamos a irnos a Hebreos 12, 14, 15. El autor de Hebreos dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad, aquí el autor de Hebreos nos está marcando el camino que tenemos que seguir para recibir la gracia, el don de Dios, las bendiciones de Dios. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ve al Señor. Si tener comunión con los hermanos, tener comunión con el Señor y asíos al Señor, agarraos al Señor para que el Señor esté con vosotros. No dejéis nunca de apartaros del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, tened cuidado, no vaya a ser que os perdáis la gracia de Dios, los dones que el Señor tiene preparados para vosotros. ¿De qué manera se puede perder esos dones? Pues dice, brotando alguna raíz de amargura que os estorbe. Es decir, la raíz de amargura nos puede privar de los dones que el Señor nos tiene preparados. Nos puede privar de todas las bendiciones que el Señor nos tiene preparadas. Y es una actitud nuestra, es decir, nosotros dice, mira que alguno no sea, que por lo tanto os estorbe, es decir, que está en nosotros decidir que esa raíz no brote en nuestro corazón. Porque además no solamente nos puede afectar a nosotros, dice el texto, y por ella muchos se han contaminado. Es decir, que con esa amargura nosotros no solamente nos hacemos daño, sino que podemos hacer daño a las personas que nos rodean. Es muy importante esto, es muy importante que seamos conscientes de las cosas que tenemos en nuestro corazón y cuando llegue su momento pedir al Señor que nos libere de ellas. Y no regodearnos, no recordar las cosas que me han pasado, mira lo que me ha pasado, mira lo que me han hecho, mira lo que me han hecho sufrir, mira el dolor que me han infligido. Vale, sí, es cierto, todos pasamos por dolor, pero llega un momento en el que tenemos que sobrepasar eso, sobreponer eso, con la ayuda del Señor, con la ayuda de los hermanos, y evitar que eso anide en nuestro corazón, que era lo que le estaba pasando a Noemí. Con esa amargura no podía haber lo que Dios tenía preparado para ella. Después al final sí lo verá, pero tiene que deshacerse previamente de esa amargura. Y como digo, es una actitud que tenemos que tomar cada uno. O sea, nosotros la percepción que tenemos de la realidad tenemos que decidir nosotros si queremos verla así o así. Y por nuestro bien y por el bien de los que nos rodean. Ahora bien, a partir de aquí
de que ya se desahoga Noemí. El autor de este texto nos deja un verso precioso. Digamos que el sol vuelve a salir en la vida de Noemí y de Ruth. A partir de aquí van a llegar las bendiciones. Ellos no lo saben todavía, pero a partir de aquí el autor nos deja unas perlas que son preciosas. Ahora vais a ver. Si leemos solamente el texto, podemos leer que parece que el autor nos está posicionando históricamente, ¿no? Está diciendo, mira, pues llega en esta fecha, que precisamente era ahora, en esta fecha. La cosecha de la cebada empieza a mediados de abril y llega hasta final de abril, mediados de junio, y después mediados de mayo, y después empieza la cosecha del trigo. En ese tiempo es el momento en el que llega a Ruth y Noemí. O sea, llega ahora. Fijaos qué tiempo estamos teniendo ahora, ¿verdad? Precioso, ¿no? Bueno, pues ahora es cuando está llegando Ruth y Noemí a Belén. Si hay un momento perfecto para llegar a Belén, era este. Era este. Qué casualidad, ¿no? Para el Señor no hay casualidades. El Señor tenía previsto que ellas dos llegaran en esa fecha. Ellos habían salido de una tierra con hambre y llegaban con la cosecha. Habían salido de Belén con la esperanza de encontrar un mundo mejor, prosperidad, y llegaban cuando estaba la prosperidad, pero no en el sitio que ellos querían, sino en el sitio que Dios quería. ¿Veis la diferencia? O sea, el Señor quiere nuestra prosperidad, pero en el sitio que nos corresponde, no en el sitio que nosotros creemos que nos corresponde. Habían salido, como digo, del hambre y llegaban en el tiempo de la cosecha. No había mejor tiempo para llegar. Mirad, ahora las cosas están más controladas. Si queremos ver el tiempo, si queremos ver el grado de polen, si queremos ver los rayos UVA que hay, pues vamos a nuestra aplicación y lo vemos. Pero en ese tiempo, obviamente, los agricultores no sabían esto. Tenían que esperar un año después que sembraban, echaban la semilla, que los pájaros no vinieran y se la comieran, que las plagas no llegaran y la afectaran, que no llegaran los enemigos y les robaran la cosecha o la quemaran. Y ahora por fin ya estaban los campos llenos de cebada, los campos dorados. Se podía ver aquello desde lejos, ¿no? Imaginar las llanuras de Belén llenas de cebada dispuestas para ser recogidas. Y en ese momento llega Ruth allí. Era el mejor momento que tenía Ruth para llegar. No es lo mismo llegar ahora, cuando la felicidad, cuando la gente está contenta, que llegar en un momento de tristeza, de sequía, de hambruna. Dios había preparado todo para que ellos llegaran en el mejor momento, en la época de la cebada. Y parece que nos encontramos con un nuevo comienzo donde el protagonista ya no son los bienes materiales, sino que el protagonista es Dios. El protagonista de Dios ahora en la vida de Noemí y de Ruth va a ser Dios, que las ha puesto en el lugar que Él quiere para un fin mayor. ¿Cuál es este fin? Empezar la genealogía de David y por ende la genealogía de Jesús. Era el plan de Dios. Cuando estamos en el plan de Dios, las bendiciones llegan solas. No tenemos siquiera que pedirlas. El Señor nos las da. Esta llegada a Belén, como digo, tiene un significado más allá del meramente geográfico, del meramente histórico. Mirad, en las sociedades agrícolas de la antigüedad y en la hebrea en particular, las fechas del calendario agrícola, digamos que coincidía con las fechas con su calendario religioso, con fechas importantes, ¿vale? De forma que la cosecha de la cebada coincidía con la Pascua. Fijaos qué casualidad, ¿eh? Y 50 días después, la cosecha del trigo coincidía con la fiesta de Pentecostés. No es una casualidad. En Pascua, los cristianos celebramos que el Cordero de Dios, el sacrificio del Cordero de Dios, mediante el cual Dios está reconciliando a través de Jesucristo
a todo el mundo con Él. Está reconciliando a todo el mundo, está diciéndole, podéis ser mi familia, podéis formar parte del pueblo de Dios. Esa es la Pascua. Y en ese momento es cuando llega Ruth a Belén. Está diciéndole y diciéndonos a todos, Ruth está llegando el momento que yo quiero que llegue a mi pueblo. No en otro momento, el momento que yo quiero que llegue a mi pueblo. Para que forme parte de mi pueblo. Para que todos nosotros formemos parte de nuestro pueblo. De su pueblo, perdón. Pero hay un punto todavía más álgido, el punto que ya se verá más adelante, en Pentecostés. Cuando se está recogiendo el trigo, hay también un capítulo muy importante en la vida de Ruth. En Pentecostés lo que celebramos es que la unión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. No puedo leer más para no pisar el mensaje a la siguiente persona, pero que también hay un mensaje tremendo. O sea, Dios no hace las cosas al azar. Dios pone cada cosa y cada momento de la historia en su sitio. Mira, la llegada de Ruth al pueblo judío es un símbolo, es una imagen de la llegada de cada uno de nosotros al pueblo de Dios. Ruth, de alguna manera, es una metáfora de cada uno de nosotros, que hemos decidido por voluntad propia dejar un pueblo que no conoce a Dios para ir al pueblo de Dios. Es una metáfora de cada uno de nosotros. El libro de Ruth pasó, es cierto, o sea, Ruth no es una fábula, no es una historia que está ahí para que nos introduzcamos en cómo el Señor actúa. No. Ruth existió, fue una persona de carne y hueso, pero a la vez es una metáfora de cada uno de nosotros. Es la metáfora por la cual nosotros nos podemos ver reflejados en ella. Es la metáfora por la cual nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. De ahí la importancia que tiene Ruth para el pueblo cristiano y la Escritura para todo el pueblo en general. Con este verso termina el capítulo 1. Termina un capítulo 1 en el que hemos visto a 3 mujeres. Orfa, que se ha hablado poco de ella, pero que era una mujer que hizo más de lo que le correspondía, humanamente hizo más de lo que le correspondía, porque se quedó con su suegra, a pesar de que podía volver a su familia. Solamente después de la insistencia de Noemí es que decide volver. Se lo piensa mejor y dice, mira, me quedo con mi pueblo. De alguna manera, Orfa está representando a todas aquellas personas que conocen a Dios, que saben de Dios, pero que toman una decisión. Y su decisión no es quedarse con el pueblo de Dios, sino quedarse con su antiguo pueblo. Pero por otro lado está también Ruth. Ruth, que es un ejemplo de desinterés, es un ejemplo de entrega. Es una mujer que no pone límite a su fidelidad a Noemí y a su nuevo Dios. Es un ejemplo de compromiso con su suegra y no pone límites a su compromiso con Dios. Y es una mujer que no guarda amargura en su corazón a pesar de todo lo que habrían pasado y a pesar del rechazo que estaría recibiendo del pueblo judío. Porque recordad que ella venía de un pueblo que luchaba, que guerreaba contra los hebreos. Y por último está Noemí. Noemí, que nos representa a cada uno de nosotros, que está cargada en su corazón y está desconsolada porque piensa que toda la raíz de sus males es el Señor. Y deja una duda en el aire. ¿Dónde está Dios cuando se le necesita? ¿Dónde está Dios cuando uno sufre? Sin darse cuenta de que Dios nunca se había marchado. Dios le había protegido en todo ese tiempo. Que lo que le había pasado era la consecuencia de sus decisiones. No el castigo que le había mandado Dios, sino que estaba recibiendo lo que ella había sembrado previamente. Vemos una mujer que tiene su corazón lleno de amargura, pero con fe. Y esto es importante para nosotros. A pesar de la amargura, del dolor que podamos almacenar en nuestro corazón, nunca debemos apartarnos del Señor.
a pesar de que pensemos malamente de que el Señor es el causante de nuestros males, en el 101% de los casos estarás equivocado, porque nunca es la raíz de tus males. La raíz de nuestros males es las decisiones que tomamos nosotros, no el Señor. Por un lado, Noemí demuestra nobleza cuando le dice a sus nueras que se vayan, que no quieren que sufra lo que ella sufrió en un pueblo ajeno, porque si iban a Israel iban a sufrir. Pero por otro lado vemos una mujer amargada, una mujer que solamente mira para ella. Sin embargo, Ruth al final descubre que el Señor tenía algo preparado para ella, se da cuenta. Bien, en el texto hemos visto que nuestras decisiones pueden tener consecuencias negativas para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino también para todas las personas que nos rodean. Por eso tenemos que ser muy cautos, muy reflexivos a la hora de tomar decisiones importantes que pueden marcar nuestro futuro, porque las personas que queremos también pueden ser afectadas por ese futuro, como le pasó a su marido, a su esposo, y como le estaba pasando a Ruth ahora. A través de la vida de Noemí podemos aprender muchas cosas. No aprendamos de las negativas, pero sí quedémonos con las positivas, ¿verdad? Y dejemos de ir en contra del Señor. Dejemos de ir en contra del Señor. Fijaos, y ya con esto acabo. El Señor se tiene que aparecer a Pablo en el camino de Damasco para decirle, mira, dura cosa, lo leemos en Hechos, dura cosa te he de dar coces contra el aguijón. Le está diciendo, mira, ¿por qué te empeñas en ir contra mí? ¿Por qué no te pones conmigo y alcanzarás un bien mayor? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando las cosas nos van mal muchas veces, cuando no somos capaces de percibir la realidad y cerramos este ángulo, nos empeñamos en ir contra el Señor. Y nos empeñamos en pedirle explicaciones al Señor, en lugar de pedirle las explicaciones a nosotros mismos. Y lo que le estaba diciendo Dios a Pablo es decirle, mira, en lugar de ir contra mí, ponte conmigo y verás cómo avanzarás. Y el mismo Pablo, en Romanos 8:31 dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A pesar de la dificultad, a pesar de que pensemos de que lo que nos pasa es lo peor de lo que nos puede pasar, que nunca nos ha pasado nada peor, el Señor nos puede librar de todo eso. Puede ser que actualmente estemos en sequía, puede ser que actualmente estemos pasando hambre, pero veamos por la razón de esto. Dediquemos un tiempo a pensar qué es lo que ha provocado esto. Y veremos cómo gran parte de los males son por nuestra cuenta. Por tanto, volvamos, giremos, demos un golpe de timón y busquemos la guía del Señor para nuestra vida y veremos cómo las bendiciones empezarán a caer como le cayó a Noemí y como les cayó a Ruth. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide y esperemos que este texto, que como digo, hace 3000 años que se escribió, siga vigente en nuestras vidas por los 3000 años siguientes, si Dios quiere. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el testimonio de las personas que antes de nosotros sufrieron, que antes de nosotros estuvieron pasando por momentos difíciles, iguales a los nuestros, y que ahora nos pueden servir de ejemplo, Señor. No permitas que caigamos en la tentación, no permitas que no veamos lo que tú nos quieres enseñar cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor. No permitas que esa amargura oculte las cosas que tú has sembrado en nuestro corazón, tu palabra. Te ruego que esa palabra que tú has sembrado en nosotros, esa decisión que hemos tomado de seguirte a ti, sea el acicate necesario para seguir adelante, para levantarnos y para seguir adelante buscando tu bendición, Señor. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.